Muy buenas a todos, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a estar analizando el spoiler de las cartitas que salió en el PDF que vimos anteriormente, ¿cierto? Y vamos a estar analizando carta por carta, más o menos haciendo un detalle más específico de las cartas. Así que sin más preámbulo, comencemos. La primera carta en mostrar tenemos Cheut, un talismán importante ya en el meta, ¿cierto? Es una reedición del salió en el junto a los kits raciales de Imperio este año, así que buena cartita. Tener otra versión de la carta para que sea más accesible siempre es bueno, así que nada más que decir, buena carta. Tenemos Mjolnir, otra reedición. Estas son por los participar en los clasificatorios, ¿cierto? Coste 1 arma, exhumar, el portador gana 2 de fuerza y furia. En tu vigilia una vez por turno puedes buscar en tu castillo una aliado, ponerlo en tu mano. Puedes desterrarlo para un talismán o cancelar la habilidad de un arma o tótem. Una armita que también está en el meta actualmente, ¿cierto? Que también viene de reeditada en la versión del Ki Racial. Y aquí tenemos otra versión adicional eh, para hacerla más accesible. Así que buena carta, muy buena carta que se va con los kits raciales. Tenemos a Takeoni, la primera carta que veremos de la edición en sí. Reduce su coste tanto solos como coste total sumen los aliados que controlas. Ya, o sea que en vez de 4 puede costar 1. Muestra carta de tu castillo hasta mostrar un aliado. Puedes jugarlo por 2 oros menos o ponerlo en tu mano y barajar el resto. Tus aliados ganan 1 de fuerza permanentemente. Una especie de... nos va a ayudar ahí a potenciar el juego con aliados, ¿cierto? Una cartita interesante. La veo difícil que se use, pero no deja de ser mala carta. Así que yo creo que todavía no esta carta, quizá actualmente, quizá ya cuando salga esta edición, la podrán haber en algunos más. Pero de momento yo creo que todavía no. Vamos con la siguiente. Tenemos la versión de envenenar, ¿cierto? Que nos dan por adquirir la toolkit, si no me equivoco. Por comprar más de una toolkit, si no me equivoco son 2 o 3. Nada que decir. En una carta coste 0 que ha sido jugada sin pagar coste, destila la carta y podemos usarla para tener flujo de mano. Así que buena cartita. Tenemos Kokuba Daka, un orito. Cuando entra en juego puedes convertir una carta oponente de coste 1 menos en una carta del mismo tipo sin habilidad. Puedes desterrarlo para buscar en tu castillo un aliado de coste 2 o menos y jugarlo por 1 o menos. Ya, un orito bastante tech. Nos permite ahí sacarnos lo que nos esté molestando y tener un comodín para poder jugar esta carta, poder jugar un aliado un poco más rápido. Así que buena cartita. No necesitas que esté la carta en el destierro, o sea, perdón, en reserva, así que podéis jugar una carta con esta carta y luego desterrarlo y acelerar ahí algún aliado. Así que buena cartita, diría yo. Y sigamos. Tsunami SP. Estas cartas son de la toolkit, ¿cierto? Cuando juegues este talismán, destiérralo. Busca en tu castillo un aliado, un oro y una carta y ponlas en tu mano. Cuando este talismán se resuelva, puedes pagar un oro para repetir su efecto. Y aquí tenemos una carta interesante. Eh, para los que ya conocerán la carta, saben que es una carta antigua de crónicas, donde existía la mecánica de réplica, el cual tú podías pagar el efecto y volver a repetir, más o menos lo que hace este talismán, solo que aquí está más detallado. Y una cartita que nos entrega ahí recursos bastante importantes, un aliado, un oro y otra carta. Puede ser un aliado, ¿cierto? Un oro y un talismán. Puede ser uno de estos mismos para volver a utilizarlo, no sé. Así que ahí yo creo que esto es una carta bastante buena. Vamos con la siguiente. Tenemos Nihon Koryo Jujutsu. Otra carta que nos hace referencia a una carta antigua. Esta, si no me equivoco, era una ultra real. Coste 1, única exhumar cuando lo juegues destierro. Prevén que un aliado que controles sea afectado por un efecto oponente o redirige un efecto que fuera a afectar a un aliado. Si lo jugaste desde tu mano, roba una carta. Ya, una aliado, una cartita, un talismán interesante. Traemos de vuelta lo que es la redirección, ¿cierto? Que algunas cartas como Blasfemia nos permiten cambiar objetivos, pero redirigir es un concepto diferente. Así que ahí traerlo al formato bastante acierto. Y es una prevención a fin de cuentas, si bien es única, se entiende porque es única, porque es bastante fuerte. Así que nada, po, buena cartita. Sigamos. Yo creo que esta carta va a entrar sí o sí a las mazos. Tenemos Kitsune SP, coste 1, fuerza 2, aliados con doble raza, Bestia Fairy. No puedes controlar más copias de esta carta, o sea, es errante. Cuando entra en juego, mira la mano de tu oponente y descarta una carta que no sea oro. Si descartaste un aliado, busca en tu castillo un aliado.
y ponlo en tu mano cementerio. Los aliados que controlas ganan 1 de fuerza. Ya. Un aliado que nos permitirá ahí verle la mano al oponente rapidito y O descartarle un cartas. tótem que quizás sea removal, que yo Obviamente no voy a alcanzar a tiene responderle un plus si le descarta a un aliado, pero no quiere decir que en mi turno, sea entonces en el turno de él va exclusivamente a de eso. pasar, O se lo sea, si descarto yo le igual. miro la Así mano que una carta y tiene bastante un tech, talismán bastante que es bastante interesante, fuerte, que yo seguimos quiero que con la siguiente. no Quiero quiero que que me me tire tire eso. eso. Otro aliado de los estos Reddit con la ilustración antigua no puede ser anulado y no puede controlar más copias de esta carta. O sea, no es errante. Al comienzo de cada turno, tu oponente destierra la primera carta de su castillo. En tu vigilo una vez por turno puedes jugar un aliado de tu cementerio por 2 oros menos. Ya. Una cartita más o menos tech. Lo que sí es un aliado bastante de coste bastante alto, así que veo difícil que pueda entrar en el formato actualmente, pero no deja de ser mala, así que yo diría que esta todavía no va a entrar. Pero hay que tenerle ojito. Shima Kunoichi, SP, un coste 1 guerrero fuerza 3. Al comienzo de cada vigilia, tu oponente bota 2 cartas. En tu vigilia una vez por turno, puedes barajar una carta de un cementerio y robar una carta. Tus aliados de fuerza 4 o más no pueden perder su habilidad. Ya, aquí tenemos una carta un poquito más de soporte para el guerrero, que va mitigando daño, ¿cierto? Y que le va dando protección a los aliados más fuertes de fuerza 4. Así que ahí no sé si esta carta vea juego. Algunos yo creo que la van a usar porque es muy bonita, pero competitivamente la veo difícil. Así que vamos con, yo creo que todavía no, esta carta va a entrar. Tenemos Amaterasu SP, coste 2, fuerza 3, Eterno Sacerdote, indestructible, puedes barajar esta carta para anular una carta o cancelar una habilidad. Cuando salga del juego puedes desterrar una carta de tu mano para agrupar un oro. Ya, una cartita bastante interesante, algunos recordarán, bueno, a la anterior, igualmente a la versión de original, y a lo que fue Eastre en algún momento en el formato de bloque Furia, de Furia extendido. ¿Cuál es el problema de esta carta? Que es su coste. Su coste actualmente creo que está la Yersemi y el Malevolente, que hacen un efecto muy similar y que son de coste 1, por lo tanto son más fácil de jugar que esta carta. Así que yo creo que esta carta, más allá de coleccionabilidad, no va a entrar en los mazos. Así que eso, vamos con la siguiente. Minamoto no Yoritomo, coste 3, fuerza 5. Exhumar no puede ser anulado, puedes jugar este y tus demás aliados al comienzo de cualquier fase final. Ya, un pseudo relámpago. Tu oponente no puede jugar cartas en tu turno. Tus aliados ganan 1 de fuerza e imbloqueable. Ya, una cartita bastante interesante, bastante tech. Nos permite ahí acelerar el juego. Eh, y a finiquitar rápidamente. Me sorprende que no sea guerrero así, sino que es caballero y héroe, lo que le da un plus al héroe, sobre todo esta mecánica que tiene con Akhenaton, ¿cierto? De jugarlo al comienzo de la creación de bloqueo, entonces ir adelantando turno para que cuando te toque ya poder hacer un ataque bastante fuerte. Pero no deja de ser mal la cartita. Así que es un 3-5 que no puede ser anulado y cuando entra básicamente te va a ganar. Ryujin, coste 4, fuerza 5, imbloqueable, no puedes controlar más copias de esta carta y cuando salga del juego destierralo. Puedes botar 4 cartas para jugarlo de tu cementerio sin pagar su coste. Cuando haga daño de combate, baraja 3 cartas de tu cementerio y roba 2 cartas. Ya, una carta que si uno la lee así a la rápida, dicen, oye, me boto 4, juego un mono, pero no tiene furia, ¿cierto? Y si sale se muere. Esta cartita en sí puede servirte para atacar, pero no está enfocada en eso. Está enfocada en hacerte cementerio para ir generando desde el cementerio una plaga. Así que ahí hay que ver cómo se complementa esta carta. De momento se me ocurre pegarte 4, ¿cierto? Ayudarte a, a jugar el dragón demonio. El que juega, no me lo puedo recordar. Ahí después yo lo voy a poner en el video. Pero el que te juega uno por uno o menos, así que ahí bastante bueno. Yo creo que es una carta bastante tech, bastante buena. Algunos recordarán ahí a Bune de, de los tiempos aquellos. Así que sigamos. Tenemos Donde Ama. Cuando tu oponente ponga su segundo oro en juego este turno, puedes poner este oro desde tu mano cementerio en tu oro pagado. Una vez por turno puedes destraer un oro con habilidad de tu reserva. Luego busca un castillo, busca un oro en tu castillo y ponlo en tu reserva. Ya. Cartita que obviamente es una reedición de la carta de aniversario, esta de borde verde, que la vamos a poner ahí. Y una rápida forma de conseguir esta cartita, como dije en el video anterior, no creo que sea para una toolkit, pero no deja de ser mala carta, es muy buena. Pero nada, po, habrá que ver si
al momento de como ya va a ver más accesible, se va a ver más en los mazos. Lo he visto en algunos sí, el original obviamente, y el dorado ahí a los más locos que les gusta todo foil. Así que nada, pues, buena forma de conseguirla. Tenemos Aru, otra carta bastante importante en el meta. Eh, Solo puedes jugar una por turno, cuesta un oro o menos por cada oro que controles. Barajas cualquier cantidad de cartas de tu mano en tu castillo, luego ponéis la misma cantidad más dos cartas. Cartita muy útil, muy buena. Así que ahí, eh, para los que se la puedan conseguir más rápido, bastante bien. Matchet, otra carta importante en el meta actual. Un talismán de coste 2, solo puedes jugarlo pagando su coste y cuando lo juegues se destierra. Destierra un aliado u oro o tótem oponente y roba dos cartas y no recibe daño hasta tu próximo turno. Hay cartita también interesante del meta para los mazos más control, para los mazos más meta. O sea, que se generan más, que necesitan más turnos ahí para poder hacer su juego. Esta es una carta bastante buena que te permite retrasar ahí al oponente. Tenemos Ang, otra de las cartas interesantes de en la toolkit que viene. Eh, si está en la reserva, tu oponente no puede disparar cartas de habilidades de cartas de coste 1 a menos que destierre una de su mano. Y podéis pagar un oro para robar dos cartas y luego barajar una carta de coste 1 menos. Una cartita buena, bastante buena. Pero esta sí yo creo que se consideraría como para empezar. Porque es un removal bastante efectivo y una carta que te da bastante robo. Así que buena carta. Tenemos de las cartas nuevas de la toolkit. Odachi, coste 1. Si el portador es de raza eterno, Fairy o sacerdote, gana 2 de fuerza indestructible. Una vez por turno, una carta pierde su habilidad por el turno y hasta 1 de fuerza. En tu fase final, puedes destruir esta carta para agrupar un oro. Ya, una cartita bastante tech, bastante interesante, pero que no veo que realmente se vaya a jugar. Justo las razas que tiene, el Eterno, Fey y Sacerdote, no son muchas veces no juegan tanta arma. De hecho, yo diría que juegan con suerte la estaca y nada más. Y la vikinga para anular, pero realmente no entra en juego esa carta. Así que yo creo que es muy difícil verla en esos mazos. Quizá en algún caballero, en algún guerrero, ¿cierto? Para tener una carta que nos pueda quitar algo de encima por el turno, finiquitar y si no finiquitamos, por último, destruirla para agrupar un oro. Así que, ay, no sé, yo creo que esta carta va para la carpeta. Tenemos Ganado Bestial, coste 1, si el portador es de raza bestia, dragón y o sombra, gana 2 de fuerza y furia. Puedes descartar esta arma y pagar el coste de un aliado en tu cementerio para ponerlo en juego. Luego portar esta arma a ese aliado. Si el portador fuera a salir del juego, destiérralo. Ya, una cartita bastante buena, diría yo. Permite ahí hacer unos combos más o menos rápidos, ya que nos permite, en vez de darle exhumar al aliado, simplemente ponerlo en juego. Entonces evita que pueda ser anulado. Así que una cartita bastante interesante, diría yo, que va a haber ahí al juego, sobre todo en el mazo bestia, en el dragón más agro. Que ahí échenle el ojo a esta cartita. Tenemos Nodachi. Si el portador es de raza caballero, guerrero y o héroe, gana 2 de fuerza y no puede ser barajado. Los talismanes cuestan 1 oro adicional. Cuando entra en juego, mira la mano de tu oponente, descarta de ahí hasta 2 talismanes cuyos costes sumen 2 o menos. Ya, una cartita que nos potencia esta mecánica. Tienen algunas armitas de descartar la mano, ¿cierto? Espada rota, armas campesinas, la espaditita creo que también. Sigue bastante bueno. Para la raza sobre todo. Y yo creo que esta carta sí puede entrar en los demás mazos. Así que hay una buena cartita que hay que tenerle lo. Tenemos el primer aliado, Daitengu, coste 1, fuerza 2, Eterno, Fairy y Sacerdote, aliados con 3 razas, no se habían visto en ninguno de los formatos de mito y ahora se lo replicó, me imagino para ahorrarse cierta cantidad de cartas, ¿cierto? Pero no deja de ser una mala opción. Cuando entra en juego, cada jugador destierra una carta de su mano, luego roba 2 cartas. El primer talismán o tótem que juegues en tu turno no puede ser anulado. Los aliados oponentes pierden 1 de fuerza. Ya, esta cartita está bastante rota. Em, Uno de los podría decir, pero pucha, te desterráis una carta, desterráis dos. El tema es que es su habilidad pasiva. Lo de que el primer talismán no pueda ser anulado lo hace bastante fuerte, bastante complicado de jugar, de contrarrestar me refiero. Así que bastante pónganle el ojo ahí a esta cartita. Tenemos
Omukabe, coste 2, fuerza 4, bestia, dragón, sombra. Exhumar al comienzo de cada vigilia. Cada jugador bota 2 cartas. Luego puedes subir una carta que no sea talismán de tu cementerio y tu mano. Una vez por turno puedes jugar un aliado de un cementerio por uno menos. Ya, una carta un poquito tech, un poquito... vemos ahí la curva de coste que va aumentando, pero que nos va a permitir jugar aliados. De hecho, hemos visto bastante cartas que nos van a ayudar a buscar aliados o a jugar aliados. Así que ahí bastante buena, bastante fuerte. Eh, no sé si la vea en un mazo dragón. Quizá en el dragón ahí complementando con el Ryujin, ¿cierto? Pero en el actual como más control lo veo difícil. Y en el bestia actualmente se juegan más cartitas de 0, más cartitas de coste 1. Entonces complicado un monito de 2. Pero no deja de ser mala carta. Así que ahí pónganle el ojito. La siguiente carta es Yasuke. Un aliado coste 2, fuerza 4, caballero, guerrero o héroe. Tiene furia. Cuando ataca, busca en tu castillo un aliado o arma de coste 1. Juégalo sin pagar coste. Cuando haga daño de combate, baraja hasta una carta oponente que no sea oro y destierra hasta 2 cartas del cementerio oponente. Ya, un aliado bastante agresivo, por decirlo de una manera. Nos va a entregar esta estrategia de ir adelantando monitos, ¿cierto? Pero creo que es demasiado genérico el aliado y no le veo cabida así como en alguno de los mazos. Quizás en el guerrero, pero tanto en el caballero como en el héroe lo veo complicado. Quizás más adelante me equivoqué y sí vea juego en las tres razas. Pero actualmente yo creo que todavía no entra esta aliado en las barajas. Tenemos Castillo Edo, Totem coste 2. Una vez por turno puedes hacer que cada jugador muestre la primera carta de su castillo y la ponga en su mano. Hasta tu próximo turno, a tu oponente le cuesta un oro adicional jugar cartas del tipo que la carta que mostró. Si mostró un oro, ponlo en tu oro pagado. Ya, una cartita interesante, ¿cierto? Nos va a ir dando información del rival y va molestándolo en su turno. O sea, va a mostrarte cualquier tipo de carta y esa carta le va a costar uno adicional. Ojalá le salga un tipo de carta que sea uno que juegue, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no sé, pues si le sale un tótem o le sale un arma, quizás no sea tan útil porque son limitadas las cartas que se juegan de ese tipo, pero si le sale un aliado o un talismán, es un aliado, es una carta bastante importante. Y además si mostró un oro se lo puede robar, ¿cierto? Va a ganar el control de esa cartita, así que bastante tech, me gusta. Yo diría que es una buena carta. Tenemos de las cartas de la Mystery, ¿cierto? La primera tenemos es un oro. En tu vigilo una vez por turno, si no controlas más oros que tu oponente, puedes pagar un oro para ponerlo en tu oro pagado desde tu mano o cementerio. Tu oponente debe pagar un oro adicional para afectar a tus demás oros. Ya, un aliado, o sea, perdón, un oro que nos permite ir asegurando, ¿cierto? La curva de rampeo. Eh, me gusta a mí, me gusta bastante, lo encuentro bastante útil. Eso sí, va a depender un poquito de que tu oponente siempre esté bajando oro. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, contra un dragón, lo veo bastante bueno. Aunque es difícil que le ganes la curva del dragón, pero ahí va a ir sosteniendo. Y además, si es que te quedaste cortos de oro, puedes ir asegurando los del cementerio o después de que robaste los de la mano. Así que me gusta esta carta, la encuentro buena. Vamos con la siguiente. Tenemos regalo maldito. Un oro, cuando tu segundo aliado entre en juego este turno, puedes hacer que una carta oponente pierda su habilidad por el turno o que un aliado gane 2 de fuerza permanentemente. Si está en tu reserva, a tu oponente le cuesta un oro adicional barajar cartas en juego. Nos da una protección, ¿cierto? Ante el baraje, que ya vamos a ver más adelante y algunas cartas que hemos visto se caracterizan por barajar. La cartita ahí nos va a dar un plus a eso. Respecto a la primera habilidad, no es de mi agrado. Siento que no va de la mano así como con la estrategia. Es como ¿por qué no es el primer aliado? ¿Por qué el segundo? Para mí lo encuentro, no sé, no me gusta. Así que yo diría que esta cartita ahí, pero el arte que tiene es hermoso, pero no creo que se juegue. La siguiente carta sería Igarryu. Cuando entra en juego, agrupa 2 cartas o gana el control de cualquier carta oponente.
el primer aliado que entre en juego bajo el control de tu oponente cada turno pierde su habilidad. Una vez por turno puedes convertir hasta 3 aliados. Tenemos un tótem bastante tech, bastante fuerte en el sentido de las habilidades que tiene. Pero Yggdrasil, el Neo Yggdrasil, este de producto de Neo Midgard, obviamente muy superior, pero este nos entrega ahí una alternativa, ¿cierto? Nos permite quitarle el control de cualquier carta, ya sea un oro, un aliado, un tótem, un arma. Y aparte de agrupar 2 oros, este tótem ya no te va a costar 4 oros, sino que te va a costar 2. Así que ahí importante igual. Tiene una pasiva que tiene un poquito de controversia en algunos grupos, que es respecto a hasta qué punto el aliado pierde la habilidad. Si es para siempre, si es por el turno, porque la carta ahí no lo especifica bien. Pero yo, a mi consideración, diría que la carta es solo por el turno, pero ahí habría que esperar ahí un FAQ para ver cómo se desarrolla. Y nos permite tener 3 aliados para que puedan atacar. Así que ahí bastante cómico. Siempre va a ser bastante interesante ver totems atacando. Vamos con la siguiente. Tenemos Ningato, una ermita, coste 2, el portador gana 2 de fuerza. Cuando entra en juego o el portador haga daño de combate, busca en tu castillo un aliado de coste 1 o menos y ponlo en juego. Luego puedes barajar o desterrar hasta 4 cartas de los cementerios. Similar a la otra ermita que vimos anteriormente, pero esta nos permite ir dando aliados para ponerlo en juego. Nos va acelerando la curva de aliados. Bastante interesante, pero el coste quizás es muy elevado. Bien, nos permite tener control del cementerio. Va de la mano con que el aliado que tenga que atacar, entonces quizás no es tan buena como esperemos. Con la siguiente, talismán coste 1, sombras. Cuando lo juegues, baraja una carta de tu mano. Solo puedes jugar un sombra por turno. Juega un talismán de coste 2 o menos de tu cementerio sin pagar su coste. Y luego destierra ese talismán. Ya. Aquí tenemos otra carta interesante, ya que nos permite reciclar los talismanes desde el cementerio. Entonces ahí hay que bajarlo de la tech. De momento se me vienen a la mente cartas como Libro de los Muertos, como más talismanes que vamos a ver más adelante. Así que un talismán bastante interesante. Hay que tenerle el ojo a esta cartita porque puede que se vuelva un poquito roto. Vamos con el siguiente. Tenemos Bomba de Humo, un talismán coste 1 a exhumar, no puede ser anulado. Baraja y o destierra hasta 3 cartas de los cementerios. Luego pon las últimas 2 cartas de tu castillo en tu mano. Ya, un talismán bastante tech, en el sentido de que un talismán que siempre nos trae recursos, siempre va a ser útil tenerle ojo a este talismán. Y además que va a ser como no puede ser anulado, diga que solo lo único que se va a poder usar es una expulsión. Y realmente vas a querer gastar una expulsión en este tipo de habilidades, en este tipo de efectos, perdón. Creo que no. Y hay que tenerle el ojo a esta carta. Quizás se vean algunos mazos al principio. Así que buena cartita. Tenemos Vuelo Ninja, coste 1 talismán. Busca en tu castillo un aliado y ponlo en tu mano. Cuando se resuelva, si no controlas más oros que tu oponente, convierte el talismán en un oro sin habilidad y ponlo en tu oro pagado. De lo contrario, roba 2 cartas. Tenemos una especie de buscador de aliados, ¿cierto? Que nos va a adelantar el orito. O si es que no tenemos más oro, nos va a hacer el robo. Que es win-win, ganar por los dos efectos. Obviamente, rampear un oro siempre va a ser mejor, pero yo diría que es una carta interesante. Pero el problema de esta carta es que sacamos. Yo creo que una gran disyuntiva de la nueva edición, que hay mucha carta buena. Entonces es difícil sacar algo que está actualmente en los mazos para poder darle espacio a estas cartas. Vamos con la siguiente. Fugi Bayashi Nagato. Un coste 1, fuerza 3, guerrero. Tiene furia. Cuando entra en juego, cada jugador muestra su mano. Elige hasta 2 talismanes y o tótem de la mano del oponente y destiérralo. Luego tu oponente elige hasta 2 talismanes y o tótem de tu mano y los destierra. Aquí tenemos un guerrero primero como acotación. Si no me equivoco, este es el mismo personaje que sale en una carta de Bushido, que era bárbaro en su tiempo, me acuerdo. Y respecto a su habilidad, me gusta por el sentido de que es justa, en el sentido de que ya, te saco 2 cartas a ti y yo me saco 2 cartas a mí. Pero, obviamente, como tú la vas a jugar, va a ser un plus para ti, porque va a implicar que a ti, si tú le sacas la respuesta al oponente, tu respuesta ya no van a ser necesaria y es un aliado que se tiene que responder, ¿cierto? Porque si pasa, tu oponente no va a querer mostrarte la mano, entonces va a tener que gastar una respuesta y va a tener que hacer que tu oponente gaste recursos en este aliado, así que bastante interesante. Y además,
como está escrita la habilidad, si yo no tengo talismanes o tótems en la mano, solo el oponente se destierra, así que hay una tecniquita, una tech de este aliado. Así que muy bueno. Vamos con la siguiente. Tenemos Fuma Kotaro, coste 2, fuerza 4, héroe. Cuando entra en juego o ataques con un solo aliado, la próxima carta que juegue tu oponente cuesta un oro adicional. Una vez por turno, cuando este u otro aliado que controles salga del juego o haga daño, tu oponente descarta una carta al azar. Ya, un aliado más o menos útil. Viene con esta mecánica, ¿cierto?, de atacar solo. ¿Cuál es el problema que veo de esta carta? Es que a diferencia del Nagato, esta carta implica ya tengas un aliado con el que puedas atacar o algo así. Así que me parece, encuentro que Nagato es mejor, pero esta carta no deja de ser mala. Creo que todavía no, tirando para la carpeta. Tenemos una reedición de Blasfemia, ¿cierto? Cartita útil en el formato, que sabemos que se va con Valhalla, debido a que tiene en su reedición con el logo. Y bueno, tenemos esta que también, si bien está reeditada, tiene el mismo logo de Valhalla y que por lo tanto no extiende su vida debido a la rotación actual que tenemos en Imperio, a las reglas de rotación. Tenemos otro tótem, coste 4, Doyo, reduce su coste por cada tótem en juego y en tu cementerio, ya nos puede costar un orito. Una vez por turno puedes subir una carta que no sea talismán de tu cementerio a tu mano. A tu oponente le cuesta un oro adicional afectar a los tótems de coste 2 o menos en juego. Ya, tenemos una protección para tótem, ¿cierto? No nos entrega mayor recursividad, ¿cierto? Nos entrega una protección, pero no tanta, no creo que lo veo difícil que salga alguna de los tótems actuales del mazo para poner este. Entonces es complicado de verlo. Quizás porque entra por un oro se pueda servir, puede servirte para algo, pero sería ignorante o sería irresponsable de mí saber cómo decirles no, esto combina con esto porque realmente no lo sé. Así que ahí lo vamos a tener en el ojo a este tótem. Vamos con el siguiente. Tenemos Laido. Estas son cartitas del lanzamiento. Coste 2, talismán. Exhumar, si esta carta es anulada, agrupa un oro y roba una carta. Busca en tu castillo o cementerio un oro, ponlo en tu oro pagado y roba 2 cartas. Ya, tenemos un rampeador de oro, ¿cierto? Siento que ahora actualmente hay rampeadores de oro mucho mejores. Tenemos Perseguir Sol, tenemos Ave Venus, tenemos el gusano, ¿cierto? Incluso la apertura. Cartitas que son bastante mejores que esta y son de menor coste. Así que por lo tanto, yo creo que esta carta va a ser más de colección y se va a quedar en la carpeta porque no la veo en ningún masito. Tenemos Kabu Towari, puedes jugarlo en tu declaración de bloqueo. En Guerra Talismanes, una vez por turno, el portador gana 1 de fuerza por cada aliado en tu línea de defensa. Si el portador gana 1 de fuerza o menos de esta manera, roba una carta. De lo contrario, roba 2 cartas. Ya, suponemos entonces que esta cartita es para potenciar estas estrategias de atacar solos, ¿cierto? O atacar con un solo aliado. Así que bastante buena, pero creo que es complicado de verla. Si quizás le diera, aparte de fuerza, alguna protección al aliado, quizás sería mejor, más útil. Pero con las características que tiene ahora, la veo, no me gusta. Así que yo diría que esta cartita va para la colección y para la carpeta. Tenemos Incienso Sagrado, un orito en la fase final del oponente. Si no controlas aliados, puedes subir un aliado de tu cementerio a tu mano. Para jugar cartas o utilizar habilidades en el turno de su oponente, los jugadores deben botar 2 cartas o desterrar 2 cartas de su cementerio. Un orito, ¿cierto?, que nos va a ayudar a que el oponente la piense 2 veces antes de respondernos o hacer algo en nuestro turno. Pero es tan restrictiva la habilidad. O sea, te va a sacar 2 cartas para poder anular y efectivamente va a anular al aliado. Entonces no lo veo tan útil. Así que no la veo en algún masito, la verdad. Este yo creo que es una de las cartas que se da para la carpeta. La carta sí, pero que no veo mucha utilidad en el formato. Tenemos Usajingu, coste 1 tótem, indestructible, no puede ser barajado. Una vez en tu turno, si controlas armas, puedes robar 2 cartas. Ya me gusta eso. Tus aliados en línea de ataque ganan 1 de fuerza y no pueden perder su habilidad. Ya tenemos una protección ante estos quitadores de habilidades y nos va a entregar recursos. Yo encuentro que es una carta bastante buena. Me gusta sus características, sí, su coste y su habilidad. Así que, bueno, vamos con la siguiente. Sai no puede ser anulado cuando entra en juego y al comienzo de cada turno, si el portador es de coste 2 o menos, baraja el portador,
puedes pagar un oro para subir esta arma a tu cementerio de tu mano. Ya, esta cartita al principio quizás la verán y dirán, ¿para qué yo quiero jugar? ¿Para qué yo quiero abarajarme el aliado? Pero recordemos, ¿cierto? Que las armas tienen esta mecánica un poco oculta, que tú puedes jugarla a cualquier aliado. Puede ser tanto tuyo como del oponente. Y como esta habilidad es obligatoria, dispara sí o sí, y por lo tanto te vas a sacar al aliado de que te esté molestando. Además, como tiene esta recursividad para pagar un oro y subírtela a la mano, puedes básicamente en un turno con poco oro sacarte una gran cantidad de aliados. Así que ahí bastante tech esta ermita. Quizás yo la vea en algunos sides por, porque sea un removal bastante efectivo. Así que vamos con la siguiente. Tenemos Monte Fuji. Una vez por turno, muestra cartas del tope de tu castillo hasta mostrar 2 aliados. Pon uno en tu mano y otro en tu cementerio y baraja el resto. Luego un aliado gana 2 de fuerza. Por el turno, tendré que haber dicho, los agros en reserva que no hayan entrado en juego este turno pierden su habilidad. Ya, una cartita que yo la leí primero y no la vi tan buena, pero después leyéndola un poco mejor, nos puede ayudar bastante a evitar ciertos oritos que nos puedan estar molestando, ¿cierto? Así que bastante buena. Y por ejemplo, le puede quitar, si tu oponente tiene bastante oro en reserva, por ejemplo, tiene un parche o quizás estos oros nuevos que impiden que se jueguen o se utilicen habilidades en los turnos, los va a neutralizar, así que bastante bueno. Pero peligroso, porque va a molestar los oros del oponente como los de nosotros, así que hay que tenerle ojo a esta carta, pero no deja de ser una mala carta. Vamos con la siguiente. Tenemos Majo no Meizo, estos talismanes que son raciales, ¿cierto? Que ya es una característica bastante usual en los mazos de Imperio. Tenemos esto de si tienen una raza u otra raza, se repite tanto en Napoleón, se ha repetido en Horus, en Valhalla, ¿cierto? Siendo que los mejores, a mi parecer, son los de Horus, pero siempre son útiles, siempre son buenos, sobre todo si estas cartas entran para BCR, así que hay que echarle el ojo. Dice, reduce su coste en un oro si controlas aliados eternos, Fairy o sacerdote, elige un efecto, busca en tu castillo un aliado y un talismán y ponlos en tu mano. Juega una carta de coste 2 de tu mano sin pagar su coste. Ya, aquí tenemos un conflicto que es porque esta carta simplemente no es de coste 1. Sí, obviamente si tú estás jugando esta raza es porque vas a tener alguno de esos aliados en juego, entonces va a costar uno sí o sí. Pero nos permiten hacer uno de los efectos que es buscar un aliado y un talismán, algo bastante útil en la raza, en las 3 razas control, y jugar una carta de coste 2 de tu castillo, de tu mano, perdón, sin pagar su coste. Este efecto puede ser peligroso, puede generarnos un otro, ¿cómo decirlo? Este efecto nos puede generar una rápida, no sé, jugar un Barstow, jugar algún tótem bastante útil. Incluso juega talismanes, así que hay que tenerle ojo a este talismán. Hay que ponerle la atención, hay que dejarlo ahí en vista. Es una buena carta, siento yo. Así que el tiempo lo dirá. Tenemos Karui Ketsugo, el talismán racial para los bestias, dragones o sombras. Elige un efecto, busca en tu castillo 3 aliados, pon uno en tu mano y 2 en tu cementerio. Juega un aliado de tu cementerio que son su coste en 2 oros. Ya. Este, similar al otro, también nos permite jugar, adelantar una jugada. Y en este caso, por ejemplo, a mí se me viene a la mente quizás jugar un Fenrir, quizás jugar un dragón de magma, quizás jugar un Cho'Gath, ¿cierto? En cada uno de los mazos respectivos, así que hay que tenerle ojito a este talismán, porque también puede ser entrar en algunos mazos. Tenemos Mempo, un oro
Si tu oponente tiene 2 o más oros en su reserva, puedes barajar este oro de tu mano para generar un oro. Solo puedes utilizar esta habilidad de Mempo una vez por turno. Puedes pagar un oro para que una carta pierda su habilidad por el turno de robar una carta. Ya. Acá tenemos que la habilidad importante, ¿cierto? Es la primera, la de poder barajarlo para generar un oro. Esta carta yo encuentro que va a entrar en varios macitos y que por lo mismo la cantidad de oros que deje tu oponente tu oponente no va a querer dejar más de 2 oros en reserva porque implica que muchas de estas cartas que vamos a ver otras más adelante eh, empiecen a activar o disparar. Entonces quizás no sea tan buena idea. Quizás esto controle un poco el hecho de que tu oponente se baje, se quede abajo sin cartas. O sea, se quede en reserva con más de alguna carta. Así que hay que ponerle ojito. Es una carta muy muy buena y yo creo que va a entrar en varios mazos este orito el Mempo. Tenemos Churio, Chunriju, coste 1 Totem. Una vez por turno puedes mostrar 6 cartas del tope de tu castillo, elegir un aliado de ahí, ponlo en tu mano y baraja el resto. Los jugadores deben atacar todos los turnos si pueden. Los aliados ganan 1 de fuerza por mientras bloquean. Ya, acá tenemos uno de estas cartitas que vienen a un poco a obligar el ataque, obligar al bloqueo. ¿Cuál es el problema? Que los mazos que eh, sean más control van a evitar jugar aliados. De hecho, evitan jugar aliados porque implica que tu oponente va a responder. Y esto va a generar que solo tú tengas que atacar y quizá en algún momento eso no sea tan bueno. Así que eh, hay que tenerle ojo. Es útil por la primera habilidad, ¿cierto? Que nos va a dar un recurso siempre, pero quizás no sea tan bueno. Así que esta carta ahí, yo creo que va para la carpeta. Otra ermita de estas interesantes, me recuerdan mucho al arte que tenían los armas de Espíritu del Dragón. Coste 1, arma, exhumar, ya, interesante. El portador gana 2 de fuerza y furia. Cuando el portador ataque, puedes elegir un aliado para que lo bloquee y muestre de tu castillo hasta mostrar un aliado y un arma. Ponlos en tu mano y baraja el resto. Ya. Una ermita que nos entrega este efecto perdido en algunas ediciones más atrás de retador, ¿cierto? Pero que esta nos va a entregar recursos de armas y de aliados. Así que, pero yo creo que lo más importante es que esta arma tiene exhumanín y nos da furia, así que ahí hay que tenerle ojito. Pero mm, habrá que ver si entra o no, porque realmente ahora un arma que hace algo similar es Mjolnir y Mjolnir es mucho mejor. Entonces, ¿será esta la carta que reemplace esa? Diría que no. Así que esta cartita se va a quedar en la carpeta. Tenemos Kenjutsu. Si no me equivoco, el Kenjutsu es el arte de la espada, sí, es lo que dice la leyenda. Coste 2, talismán, reduce su coste en un oro si controlas aliados caballeros, guerreros o héroes, elige un efecto. Busca en tu castillo un aliado y un arma, ponlos en tu mano y roba una carta. Juega un arma de tu mano o cementerio por 2 oros menos. Ya, este es un acelerador, ¿cierto? Igual que los anteriores talismanes raciales, pero este nos va a ayudar a jugar armas más rápido. Quizás, eh, si hay alguna armita fuerte que venga, eh, esta carta puede ser muy útil. Pero si no, yo creo que esta se va a ir a la carpeta. Porque, sobre todo esta versión, porque es bastante bonita. Y quizás algunos los vayan a tener para la colección. Tenemos Tachi Nojikiri, coste 1 arma. El portador ganador de fuerza y furia. Una vez por turno busca en tu castillo una carta que no sea talismán y ponla en tu mano. Para afectar esta arma o a su portador, tu oponente debe desterrar las primeras 2 de su castillo. Ya nos entrega una pseudo protección al aliado portador y nos permite ir buscando cualquier tipo de arma, cualquier tipo de carta, ¿cierto? Que no sea talismán para ir asegurando el juego. Pensé primero que era en la carta anterior, se parecía bastante su habilidad, pero no. Em, pero esta cartita no, como les digo, no sé si sea tan buena. Así que vamos con la siguiente. Tenemos Cacha Talismán,
Coste 2, solo puedes jugar un cacha por turno y cuando lo juegues destiérralo, roba 2 cartas y elige un efecto. Cada jugador baraja todas las cartas que controles que no sean oro. Cada jugador baraja 3 cartas de su mano. Ya, aquí tenemos un talismán. Supongo que este va a ser es un talismán real por lo que pienso, por su efecto. Pero quizás en Imperio no sea tan útil, pero en BCR yo creo que esta carta puede causar estragos. Así que hay que tenerle el ojo, hay que tenerle cuidado, al menos para ese formato. Es una buena carta, pero habrá que ver si el tiempo la mete en el formato o no. Tenemos Biwa, no puede perder la habilidad. Cuando entra en juego, cada jugador elige hasta 5 oros que controles y baraja el resto. Los oros entran en juego sin habilidad si su controlador tiene 5 o más oros en juego. Esta cartita me recuerda mucho a Canto Gregoriano, ¿cierto? A Código de Napoleón, em, que va a ir controlando los oros, pero quizá es una carta no muy fuerte en comparación con otras, con otro oro. Eh, Así que va, es una muy bonita carta. El arte no hay nada que decir, pero quizás la habilidad no sea tan fuerte o no sea tan útil eh, en los mazos. Así que hay que tenerla ahí. Yo creo que va a tener un espacio en la carpeta. Tenemos Ninjutsu coste 3, talismán. Reduce su coste en 1 oro si jugaste aliado de coste 1 o más en este turno. Busca en tu castillo, busca una carta en tu castillo, ponla en tu mano y estas 2 cartas en el castillo oponente y destiérrala. Luego puedes jugar un aliado de tu cementerio por 1 oro menos. Y aquí tenemos un talismán que también, similar a a las otras cartas que hemos visto, nos va a ayudar a acelerar el juego, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que veo esta carta? Que es coste 2. Entonces, por ejemplo, si queremos jugar una carta, o un aliado de la mano, podemos jugar, no sé, en el Eterno podemos jugar el aliado racial, el talismán racial que vimos, y en los otros, por ejemplo, en el Bestia vas a querer jugarlo del cementerio. Eh, Así que lo veo bastante bastante como sí, pero no. Diría que no, por el tema del coste. Quizás si se redujera hasta hasta un coste 1, quizás la carta sería muy fuerte, pero coste 2 la veo más o menos complicada. Así que vamos con la siguiente. Aquí tenemos las cartas Buya Box, de las que solo podemos ver una de momento, que sería en duelo nocturno. Cada jugador pone desde su mano un juego un aliado coste 2 o menos. Entran sin habilidad por el turno. Si tu aliado tiene más fuerza, destruye un aliado oponente y cada jugador roba 2 cartas. Si tiene igual o menor fuerza, baraja a ambos aliados y roba una carta ya. Tenemos una cartita un poco interesante, así como en el sentido de que a los dos nos permite ir a asegurar un aliado, pero obviamente como nosotros vamos a estar en nuestro turno, nos va a permitir nosotros tener control. Entonces, si tenemos un aliado bastante fuerte, lo bajamos. Sabemos que según la raza del oponente, quizás los aliados de él no sean tan fuertes, así que lo vamos a poder destruir y robar 2 cartas. Y en caso de que no, adelantamos un aliado, ¿cierto? Que quizás pueda ser bastante fuerte. Tenemos una chayita. Shintai, coste 2 totem. Cuando entra en juego, exhumar cuando entra en juego, busca en cada castillo 2 cartas, ponlas en el cementerio. Los aliados que controlan ganan 2 de fuerza y tu oponente debe atacar o bloquear todos los turnos si puede. Y ahí tenemos esta mecánica, ¿cierto? Que de la de obligar a atacar o a defender. Así que, eh, pero quizás me gusta así el coste, su coste y como tiene que sumar, quizás para mazos BCR sea bastante bueno. Quizás para los sellados esta carta sea muy buena. Así que hay que tenerle el ojito. Ahí tenemos Churio de nuevo. 5 anillos. Oro inicial si no controlas más oros que tu oponente. Si tu oponente no puede anular o tu oponente no puede anular o cancelar la habilidad de tus aliados a menos que destierre 2 del tope de su castillo. Durante la asignación de daño, los aliados no pueden ser destruidos. Ya. Aquí tenemos una cartita interesante que va a obligar al oponente, ¿cierto?, a que si nos quiere responder, se vaya desterrando 2 del tope de su castillo.
quizás su oponente lo va a tener que calcular ahí bien a qué le respondemos o cuáles le va a responder para no hacerse tanto daño y no pueda responder a todo porque sí. Así que bastante útil, bastante bueno. Hay que ponerle el ojo a esta cartita, yo creo que va a entrar en algunos masitos. Tenemos Anillo de Tierra, coste 1 talismán. Si tienes 3 o más aliados en tu línea de ataque o no controlas más oros que tu oponente, cuesta un oro menos y destiérralo. Tu oponente solo puede jugar una carta más o utilizar una habilidad más por el turno. Solo puedes jugar una carta el próximo turno. Ya, aquí tenemos un talismán interesante. Yo cuando lo leí lo encontré bastante fuerte porque eh, a diferencia, por ejemplo, de 5 anillos, tu oponente puede hacer cosas, pero a cambio de desterrarse o pegarse o tenés que hacer algo al respecto. Pero cartas que restrinjan tan fuerte al oponente, en este caso solo hemos visto dos, que es el Yorimoto, que ya sabemos que ese aliado va a entrar al mazo y te va a reventar, y Anillo de Tierra, que hará que el oponente solo pueda jugar una carta o utilizar una habilidad más por el turno. Entonces, una carta bastante interesante, bastante fuerte. Hay que tenerle el ojito ahí a esta carta porque puede generar bastante estrago. Una muy buena carta, por hay que decirlo. Tenemos Anillo de Fuego, coste 1 talismán, cuesta un oro menos si no controlas más oros que tu oponente, es decir, puede llegar a costar 0. Un oro oponente pierde su habilidad por 2 turnos. Si tu oponente tiene 2 o más oros en su reserva, mueve un oro pagado, un oro oponente a su oro pagado, de lo contrario roba una carta. Ya. Un aliado, un talismán que nos va a dar, nos va a permitir poder sacarnos este aliado molesto del juego por lo menos nuestro turno, para que pueda, para que podamos seguir jugando. Y así que bastante útil, pero creo que hay mejores opciones en el formato. Tenemos Jiu-Jitsu, coste 1. Solo puedes jugar un Jiu-Jitsu por turno en tu oponente si no controlas más oros que tu oponente, cuesta un oro menos y destiérralo. Es decir, que esta carta nos puede llegar a costar 0. Elige una carta que no sea oro, paga tantos oros como coste tenga esa carta, menos 1, y barájala. Luego roba 2 cartas. Ya. Una carta interesante para hacer UR, ¿cierto? Nos va a permitir sacarnos cartas de coste 1 que nos estén molestando en ese momento. Nos va a dar un robo. ¿Cuál es lo bueno de esta carta? Que el pagar oros no es una condición de juego, es parte del efecto. Por lo tanto, si nos anulan esta carta o nos responden con alguna expulsión o algo similar, em, no vas a tener eh, que pagar oros. Así que ahí bastante útil, bastante bueno. Así que hay que verle el ojo ahí para ciertas cartas contra la Apophis, contra la Sol, contra un Odín, Viajero, ¿cierto? Cartas que son bastante molestas. em, pero hay que ver si esta carta entra en los masitos o no. Ahí tenemos Kempo de nuevo. Y tenemos las cartas que ya vimos. Tenemos Koi Dragón, coste 2 talismán. Convierte todos sus oros en juegos sin habilidad. Busca el castillo oponente una carta y juega bajo tu control por un oro menos. Ya. Aquí se va a generar unos problemas bastante fuertes. Si bien tiene bastantes counter esta carta, una blasfemia va a entrar sí o sí a responderte. Pero en el caso de que no pase, va a hacer que todos los oros en juego pierdan, tanto los tuyos como los de él, ya queden sin habilidad. Y nos va a permitir adelantar ahí y sacarle una carta al oponente quizás que sea bastante útil. Así que es una buena carta, bastante interesante. Y obviamente su arte nos recuerda mucho a lo que era Carpa Dragón. Tenemos Jiraiya, que entre la música. Cuando entra en juego, destruye todos los oros en juego. Todos los aliados en juego, perdón. Cuando ataques con un solo aliado, busca en tu castillo un aliado héroe de coste 2 o menos y ponlo en juego. Y en la fase final, barájalo. Ya. Un aliado que va a entrar a reventar todo, ¿cierto? A destruir a todos los aliados. Y nos va a permitir, eh, si es que atacamos con un aliado, jugar otro por uno menos. Así que bastante útil. Em, pero quizás hay que ver si entra en los masitos o no. De momento lo veo difícil, pero yo creo que no es una mala carta. Quizás
No lo estoy viendo ahora actualmente, pero quizás más adelante sí entra esta carta sí o sí. Anillo de vacío. Cuesta un oro menos por cada carta jugada por tu oponente este turno. Muestra de cartas del tope de tu castillo hasta mostrar un aliado coste 1. Ponlo en juego, baraja el resto. No se pueden desterrar cartas de tu cementerio hasta tu próximo turno. Ya, una carta, quizás a primera cuenta, ustedes lo lean, yo también la leí y no la encontré tan útil, pero es una carta que es para jugar alrededor de ella. ¿Cierto? Podemos tener aliados de coste 1 fijo en los mazos, o sea, es decir, solo ese aliado, y que ese aliado sea muy bueno para poder acelerar ese juego con ese aliado, y nos da protección, ¿cierto?, de que nuestro cementerio no pueda ser desterrado. Lo veo bastante útil, bastante fuerte, quizá en algunos mazos Fairy, en algunos mazos bestias puedan traer esta cartita, así que hay que tenerle el ojo también. Buena carta. Tenemos Tori, un orito, oro inicial, otro oro inicial. Parece que este va a ser la edición de los oros iniciales. Única, al comienzo de tu agrupación puedes mirar las primeras dos cartas de tu castillo, poner una en tu mano y barajar la otra. Si lo haces, no puedes finalizar tu turno, no puedes robar al finalizar. En la fase final, si tienes dos o menos cartas en tu mano, puedes robar una carta. Ya, una cartita bastante buena, nos va a ir dando recursos, ¿cierto? Algunos recordarán a Mumia y Chinchorro, ¿cierto? Otros podrán decir que es una versión mejorada del Salmón de Saber. Y los más antiguos dirán que es Momonchi SP. Cartas que, ¿cierto? Nos entregan recursividad antes de, al finalizar. Así que bastante útil. ¿Para qué decir en BCR? Porque esta va a entrar en varios mazos. Ninten Inchinryu, coste 3 talismán. Solo puedes jugar uno por turno y cuando lo juegues destierro. Reduce su coste en un oro por cada oro que hayas pagado este turno. Ojo, no implica que sean oros al pagar el aliado. Si tenemos oros antes pagados en la zona de oro pagado, también va a reducir su coste. Genera 2 oros y roba 2 cartas. Ya, generar 2 oros siempre va a ser un problemón, o sea, en el sentido de que va a ser muy bueno. Y además esta carta nos entrega recursos, así que hay que tenerle ojo a esta carta. Yo creo que va a entrar en varios macitos, quizás por una, por dos copias, sobre todo en mazos que jueguen con talismanes. Ahí yo creo que se va a generar un, bastante fuerte esta carta. Va a tener bastante presencia en los mazos. Tenemos las cartas de eh, primera era, ¿cierto? Que entran al formato, mm, que son para BCR. Yo creo que la carta que más puede entrar en los mazos sería Descubrir al Zorro, ¿cierto? Que nos va a ayudar cuando quieran afectar alguno de los oros. Y el Teatro de Kabuki que nos va a permitir sacarnos un aliado molesto en Guerra de Talismanes. Aquí tenemos las cartas de anillo. Creo que anillo de vacío ya lo leímos, ¿cierto? Y las otras creo que están un poquito difíciles de leer. Tenemos Kitsune, la primera legendaria de esta lista. Cuando entre o salga del juego, baraja una carta oponente de coste 3 o menos. Una vez por turno, tu oponente descarta una carta al azar. Busca en el castillo una carta del mismo tipo, ponla en tu mano y roba una carta. Los aliados oponentes pierden 2 de fuerza. Ya. Tenemos una carta bastante útil para la raza Fairy, ¿cierto? Un removal bastante bueno. Y nos va a permitir ir dándonos recursos, ¿cierto? Eh, a raíz que tu oponente descarte carta. Así que, y además de que los aliados oponentes pierdan 2 de fuerza, que lo encuentro bastante fuerte. Así que una muy buena carta, diría yo. Vamos con la siguiente. Tenemos Armadura Imperial, una de las cartas secretas, oro inicial cuando entra en juego o al comienzo de tu vigilia. Si tu oponente tiene dos o más oros en su reserva, puedes generar un oro para jugar aliados. En tu fase final, si declaraste ataque este turno, puedes barajar y o desterrar hasta 2 cartas de los cementerios. Ya, esto se complementa con lo que dije con el orito de Mempo, que tu oponente se la va a pensar siempre 2 veces para si es que quiere dejar tanto oro abajo, porque nos va a permitir generar bastante juego. Imagina tener, y ojito que esta carta es cuando entra a juego al comienzo de tu vigilia.
Entonces podemos tener una ya, partir con una, bajar otra y nos va a hacer generar dos oros, más el mempo va a generar 3 oros, así que por eso digo que tu oponente quizás se la piense 2 veces antes de tener que generar 2 oros. Así que, o sea, perdón, dejar 2 oros en reserva. Quizás va a querer dejar uno o ninguno, porque estas habilidades nos van a adelantar bastante. Así que hay que tenerle ojito, cabrón. Para que decir que esta carta obviamente es muy muy buena. Tenemos una chayita, coste 3, talismán, ataque Yurei. Reduce su coste en oro por cada aliado en bestia, dragón o sombra que muestres de tu mano o que controles. Bota 3 cartas de tu castillo, roba 3 y luego descarta una. Ya. Aquí tenemos una carta que nos acelera el juego con razas que necesiten cementerio, ¿cierto? Quizá bueno, en el bestia obviamente muchos sabrán lo que hace. Quizá en el sombra no sea tan claro ni el dragón tampoco. Pero por ejemplo, no sé, quizás si lo estemos jugando en Imperio, que lo veo difícil porque esta cartita es más para mazo BCR, mazo infantería o mazo para el sellado. Pero por ejemplo, si es con dragón, nos llega a salir en esos 3 de daño, nos llega a salir en Ryujin. Vamos a estar adelantando bastantes turnos, así que ahí bastante útil. Pero como te digo, yo creo que esta carta está enfocada para mazos BCR. Tenemos Kitsune, ¿cierto? La versión ultra real, la versión normal, que es dibujada por Genso, bastante bonita. Y cerramos, bueno, tenemos la versión normal y tenemos Armadura Imperial, ¿cierto? La versión UR, que con esta yo creo que es la última que vamos a ver. En general yo diría que las cartas están bastante buenas, hay que ver cómo se desarrolla el meta, porque con la salida de Explorandum van a salir muchas respuestas. Se va a ir Saint Germain, se va a ir Bloque de Hielo, se va a ir Baja Real, eh, se van a ir algunas hand traps también importantes. Así que hay que verle el ojo. Hay que ponerle el ojo a estas cartas porque yo creo que se vienen bastante fuertes. Sobre todo los oritos los encuentro bastante útiles. Y algunas cartas como por ejemplo el que generado oro o el bestia esta que la arma bestia que nos permiten ir asegurando. Así que yo creo que se viene bastante fuerte. Yo creo que las primeras semanas de Espíritu Samurai van a ser muchos mazos de mazos combo para ir destruyendo, para ir, em, perdón, para ir combiando, ¿cierto? Y generar gran presencia en mesa. Así que hay que tenerle ojito a todas estas cartas. Y eso, en general me gusta lo que estoy viendo, me gusta la edición. Hay que ver que vienen los raza bestia, ¿cierto? Porque es nuestra raza favorita. Pero en general está bastante bueno. ¿Qué nos quedó afuera? Nos quedó afuera los oritos de los aliados del Zodiaco, que los vamos a ver en otro video debido a que si no hubiesen sido casi 100 cartas por ver. Así que vamos, sí, vamos a ver en otra oportunidad. Y eso sería todo, chiquillos. Muchas gracias por ver este video de verdad y chau chau.